Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 15 de abril, son las 6 de la tarde aquí en Miami, 5 de la tarde en Lima, Perú. Avanza lentamente el conteo oficial de los votos en el Perú, votos emitidos el pasado domingo para elegir a un presidente y a un Congreso. Hoy miércoles, ya en horas de la madrugada, como a las creo que 6 o 7 de la mañana, ocurrió lo que muchos expertos vaticinaban que habría de ocurrir. Y es que el candidato presidencial de la izquierda radical, muy radical, Roberto Sánchez, algunos le dicen afectuosamente Bobby, pasó por fin, venía escalando, venía trepando consistentemente al segundo lugar. Ahora mismo, contados casi el 92% de los votos por la autoridad electoral, Sánchez tiene 12.1% de los votos válidos. 12.1. Y el exalcalde de Lima, López Aliaga, que iba segundo hasta hoy, candidato de derechas conservadoras, de derechas religiosas, candidato del Opus Dei, perdió el segundo lugar, cayó al tercer lugar y ahora López Aliaga tiene 11.8% de los votos válidos. Ahora bien, esto no es definitivo. Sánchez le lleva a esta hora de la tarde unos 35,000 votos de ventaja a López Aliaga, pero todavía hay que contar más o menos el 8% y un poquito más de las actas. ¿Es probable que contadas todas las actas López Aliaga recupere el segundo lugar? No, es altamente improbable. ¿Es probable que Sánchez se consolide en el segundo lugar, contados los votos que faltan escrutar? Sí, lo más probable es que Sánchez se consolide en segundo lugar y pase al balotaje con Keiko Fujimori, que ahora mismo, contados casi el 92% de los votos, tiene 17% de los votos válidos. Entonces ahora mismo está Keiko con 17, en el conteo oficial, ¿no? Sánchez con 12.1 y López Aliaga con 11.8. Esto viene a confirmar que la encuestadora que se equivocó masivamente, gravemente, va a hacer un daño no menor a su prestigio, a su credibilidad, el pasado domingo al dar su boca de urna, pero sobre todo al anunciar su conteo rápido hacia la medianoche del domingo, fue Datum. Datum ha arrastrado al error tanto a Canal 4 América como al Diario El Comercio, medios de comunicación que confiaron en Datum. ¿Por qué digo que Datum se ha equivocado masivamente? Porque esa encuestadora, en su conteo rápido, propalado el domingo, día de las elecciones, 12 de abril, hasta la medianoche, dijo que segundo quedaría López Aliaga y le asignó en el conteo rápido 12.9. Y eso no va a ocurrir. López Aliaga ya está en 11.8 en el conteo oficial. O sea, más de un punto y una décima por debajo del porcentaje que le asignó Datum. Pero el principal error no fue López Aliaga. El principal error de Datum fue medir mal a Roberto Sánchez. ¿Por qué? Porque su conteo rápido, Datum le dio a Sánchez 9.4%. Y ahora mismo Sánchez en el conteo oficial está arriba de 12.1, superando el margen de error del conteo rápido de Datum. ¿Por qué Datum subestimó a Sánchez y sobreestimó a López Aliaga? No tengo la menor idea.
pero se va a confirmar en las próximas horas o en los próximos días. Creo que Sánchez queda segundo con 12 y fracción y que López Aliaga queda tercero con 11 y fracción. Esto vendría a ser un premio, la medalla de oro, a la otra encuestadora que acertó, todo hay que decirlo. La otra encuestadora que se jugó con un conteo rápido al casi 96%, yo les había dicho que confiaba más en esa encuestadora y no en Datum, es Ipsos. Ipsos dijo lo que está ocurriendo. Ipsos sí leyó bien los votos de Roberto Sánchez y de López Aliaga. ¿Por qué? Porque Ipsos se arriesgó a decir, no el domingo a medianoche, sino ya el lunes por la tarde, prudentemente, sin atropellarse y sin inducir al error a Perú 21 y a Canal 2 Latina, que Sánchez sería el segundo con 12.4 y está en 12.1 subiendo. Y es probable que contados todos los votos, Sánchez termine en 12.3, en 12.4, es decir, confirmando casi con exactitud lo que dijo Ipsos. Y luego está por confirmarse también lo que pronosticó Ipsos respecto de López Aliaga. Ipsos en su conteo rápido dijo López Aliaga termina tercero con 11.3 y ahora mismo López Aliaga ya está tercero con 11.8, pero adelgazando sus votos hacia abajo. Si ahora tiene 11.8, es probable que termine, como dijo Ipsos, en 11.3, 11.4, 11.5. Bien. El diario El País de España ya se apresuró en afirmar que Sánchez está en segunda vuelta. Dice literal, textualmente, Sánchez alcanza un lugar en la segunda vuelta. O sea que El País se juega, confirma el conteo rápido de Ipsos y vaticina que ya las posiciones no van a cambiar. Keiko va a ser la primera, Sánchez va a ser el segundo, López Aliaga el tercero. Ahora bien, quiero decir algunas cosas comparando esta elección con la anterior. Y quiero decir algunas cosas también sobre los dichos de López Aliaga anoche en un meeting que me parecieron francamente deplorables, vergonzosos, ¿no? En lo que va de votos contados, pero ojo, están al 91.6%, Keiko ha sacado en esta primera vuelta, mérito para ella, más votos de los que sacó en la primera vuelta hace 5 años, en 2021. Hace 5 años, en la primera vuelta, contados todos los votos de ella, en la primera vuelta estoy diciendo, no en la segunda, en la primera, Keiko sacó 1.930.000 votos. Ahora, y todavía le están sumando votos, faltan por contarse más o menos el 8% de las actas, Keiko ya está en 2.630.000. Es decir que ahora mismo ya Keiko tiene como 700.000 votos más comparados con sus votos totales de la primera vuelta de la elección presidencial anterior. Esto significa que algo ha hecho bien Keiko, ¿no? Yo creo que ha proyectado una imagen de derecha más moderada, más conciliadora, más madura, más razonable, ¿no? Y por eso ya está sacando bastantes más votos en esta que en la primera vuelta de 2021. Creo. Quizá también las razones sentimentales la han ayudado. ¿Cuáles serían? Murió su padre, su esposo la dejó, ella estuvo presa, injustamente en mi opinión. Entonces Keiko debe de estar contenta porque no habiéndose contado todos los votos en esta primera vuelta de 2026, ya tiene 700.000 votos más de los que obtuvo contados todos los votos en la primera vuelta de la elección presidencial pasada. Luego, es de suponer que casi todos los votos que está cosechando en esta elección Roberto Sánchez, es de suponer que fueron votos de Castillo en la primera vuelta de la elección presidencial anterior, ¿no? Ustedes saben que Castillo está en prisión, le han dado 11 años de cárcel porque
quiso dar un golpe de Estado, en mi opinión, está correctamente preso, porque un golpe de Estado es un delito no menor, ¿verdad? Desde la cárcel, Castillo ha regalado uno de sus sombreros de ala ancha a Roberto Sánchez. Y Roberto Sánchez es, en cierta medida, el heredero de Castillo. Él recoge el legado de Castillo o la posta de Castillo. Sánchez viste ese sombrero de ala ancha que le regaló Castillo. Además, los memoriosos recordarán que Sánchez fue ministro de Castillo, ministro de Comercio Exterior y de Turismo. Y además Sánchez ha sido congresista, ¿no? Entiendo que lo es todavía. Quiere decir entonces que si Pedro Castillo en la elección anterior, en la primera vuelta subrayo, sacó 2.720.000 votos, Sánchez va ahora en 1.870.000, probablemente Sánchez va a cerrar en 2 millones de votos, faltan por contar el 8% de las actas. Esos 2 millones de votos que va a sacar Sánchez y que lo van a disparar al balotaje, yo creo que son parte de los 2.720.000 que sacó Castillo en la primera vuelta anterior. Yo creo, ¿no? Luego, vi anoche al candidato de derecha conservadora, de derecha religiosa, López Aliaga, que se supone que es un hombre inteligente, que es un hombre educado, es un hombre de clase alta o de clase media alta, que ha tenido una vida relativamente confortable, privilegiada, ¿no? Por comparación con la mayoría de sus compatriotas de los peruanos. Vi expresándose en plaza pública y con micrófono de una manera completamente grosera, vulgar, canallesca, procaz. Ya en días anteriores el señor López Aliaga había amenazado a una autoridad electoral de apellido Corbeto, de la OMPE. Ya lo había amenazado. Ya le había dicho, voy a ir a tu oficina y no vas a salir con vida, ¿no? Ya había dicho una cosa francamente inaceptable, ¿no? Pero ayer fue mucho peor. Ayer le dio un ultimátum al presidente del jurado de elecciones, a un señor llamado Roberto Burneo. Pero ¿quién se ha creído López Aliaga que es? ¿Con qué autoridad le da un ultimátum de 24 horas al presidente del jurado de elecciones, a quien había elogiado en días pasados? En días pasados López Aliaga había dicho que respetaba mucho a Burneo. Por lo visto cambió de opinión porque ya está fuera del balotaje, porque ha pasado al tercer lugar y por lo visto no es un buen perdedor. Ayer en plaza pública con micrófono a los gritos, este señor López Aliaga, que se supone que ha sido el representante de la derecha educada, ilustrada del Perú, se supone que la gente de clase alta en el Perú, principalmente en Lima, ha votado por él. Amenazaba al presidente del jurado de elecciones con lo siguiente, decía, te doy plazo hasta las 8 de la noche de mañana por hoy. O sea que ese plazo está por vencer en un par de horas. Para que si anulen las elecciones, tienes que anular completamente las elecciones. Esta porquería, decía López Aliaga, tienes que anular las elecciones. Si no anulas todas las elecciones, entonces vamos a llamar a la insurgencia, decía López Aliaga. Más o menos a la rebelión popular, más o menos a la violencia callejera, más o menos a la guerra civil. Pero además lo amenazaba este candidato presidencial que aparentemente no va a pasar al balotaje, va a quedar tercero y no sabe digerir con aplomo, con elegancia, con dignidad, con sentido patriótico su derrota. Lo amenazaba con sodomizarlo, lo amenazaba con meterle cosas por el trasero, lo amenazaba con hacerlo bien hombre.
decía unas cosas verdaderamente chocantes, groseras, vulgares, asquerosas, inmundas. Y yo viendo a ese señor, pensé, este sujeto no da la talla para ser presidente del Perú. Al margen de que sea de derecha religiosa, conservadora, o de derecha empresarial, pujante, capitalista, de que sea pro-Trump o pro-Milei, un candidato presidencial no puede hablar así, no le puede decir al presidente del jurado de elecciones, si no anulas los comicios, porque claro, él los está perdiendo, López Aliaga, te voy a meter cosas por el culo, por favor. Y vamos a salir a las calles y esto va a ser un incendio, vamos a incendiar la pradera. Me dio vergüenza López Aliaga. Francamente pensé que no está a la altura de quienes han confiado en él. Ha estado a punto de pasar a la segunda vuelta. No ha ocurrido. Bueno, si él es religioso, ¿no? Supuestamente él eligió el camino de la religión a los 19 años, ¿no? Eligió la castidad, el celibato, la abstinencia sexual. En teoría no tiene una pareja. Bueno, si es religioso debería ser humilde, debería ser compasivo, debería amar al prójimo. No demuestra esas cosas, no. Habla como un matón, habla como un canalla y amenaza a Corbeto con matarlo y amenaza a Burneo con sodomizarlo. ¿Quién se ha creído este señor López Aliaga? ¿Quién se ha creído? Él dice que ha ocurrido un fraude. No ha ocurrido un fraude. Ha habido pequeñas irregularidades. No ha ocurrido un fraude. El domingo quedaron en Lima 63,000 personas sin votar. Casi todas votaron al día siguiente. El error fue subsanado. Por supuesto que fue lamentable que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? También es verdad que quizá el domingo algunas personas que fueron a votar temprano no estaban las mesas abiertas, no había llegado el material electoral, se fueron a sus casas y no volvieron. Es verosímil que haya un número de personas que quisieron votar y no pudieron hacerlo por la negligencia de la autoridad electoral. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero eso no significa que haya ocurrido un fraude deliberado, sistemático, masivo, a gran escala. Un fraude sería quitarle a Keiko Fujimori 1 millón de votos para que no pase la segunda vuelta y dárselos a Sánchez. Un fraude sería quitarle 1 millón de votos a López Aliaga y dárselos a Nieto. Eso sería un fraude. No ha ocurrido un fraude. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que tiene el señor López Aliaga que amenaza con matar al señor Corbeto y sodomizar al señor Burneo? Si tiene pruebas de que ha ocurrido un fraude, que las presente al Poder Judicial, que demuestre con pruebas que ha ocurrido un fraude. Pero no las tiene. Nos toma por tontos. Y habla de sodomizar, de meterle cosas por el culo, por el trasero al presidente del jurado de elecciones. Y que si a él le meten algo por el trasero, entonces el que entre o el que lo penetre, el que se infiltre en su cueva anal va a salir manchado de caca. ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo puede hablar así? Recordé que Rosa María Palacios, que en lo que a mí respecta es una periodista muy inteligente, muy bien informada y muy bien intencionada. Después yo puedo tener mis discrepancias con ella, pero la respeto intelectualmente, moralmente. Recordé que ella ha denunciado que López Aliaga en 8 ocasiones ha enviado a sus matones a la casa de la señora Palacios a arrojar bolsas con excremento, bolsas de caca. Este señor quiere ser presidente, no está a la altura. Entonces, el cálculo caprichoso, antojadizo, engreído de López Aliaga, mal perdedor y pésimo religioso, es que le han robado 1 millón de votos. ¿Cómo llega él a esa conclusión tan así, tan livianita? Que le han robado 1 millón de votos. Él dice porque, bueno, muchas personas se quedaron sin votar. A ver, ¿eso es verdad? No es verdad. Voy a tratar de demostrarlo en minuto y medio. En las elecciones presidenciales pasadas, primera vuelta, no voy a hablar de balotaje, primera vuelta, estaban habilitadas para votar
más o menos 25 millones de personas. ¿Cuántas fueron a votar? 17.700.000, en números redondos. O sea, el 70% de los ciudadanos que podían votar, en efecto, fueron a votar en la primera vuelta de 2021. Eso no significa que todos votaron válido. Algunos pueden haber votado blanco o viciado, ¿correcto? Bien. 70% de participación en la primera vuelta de las elecciones pasadas, o sea, 30% de abstención. En esta primera vuelta de 2026 había más votantes habilitados, había crecido el padrón electoral, porque crece la población. Ya no eran 25 millones, eran 27.300.000 los que podían votar. Desde luego no todos fueron a votar, siempre hay un porcentaje de ausentismo. ¿Cuántos fueron a votar? Más o menos 18 millones y medio, más que en la elección anterior. Ojo, en la elección anterior votaron 17.700.000. En esta primera vuelta han votado 18.500.000. O sea, 800.000 personas más que han votado en esta por comparación con la primera vuelta de la anterior. 800.000 personas más. Dicho todo eso, y aquí voy terminando. ¿De dónde saca López Aliaga que le han robado 1 millón de votos? Además, votaron al día siguiente casi todos. En Lima, López Aliaga sacaba en promedio 20%, Keiko 17% y Nieto 15%. Lo que quiero decir es que no ha habido fraude. No ha habido fraude. El porcentaje de participación y ausentismo ha sido casi el mismo que en la elección presidencial pasada, primera vuelta. ¿Okay? Hay mucha gente que no fue a votar porque no le dio la gana de ir a votar, como por ejemplo yo, o por ejemplo mi esposa. Podríamos haber votado, no quisimos ir a votar, estamos dentro de esos más o menos 9 millones de números redondos que estando inscritos, habilitados para votar, eligen no sufragar. ¿Está bien? Pagaremos una multa. Nadie le ha robado 1 millón de votos a López Aliaga. Nadie. Si pierde, va a perder en buena lid. ¿Hubo algunas mínimas, lamentables irregularidades? Sí. Hay que aceptar los resultados. Los resultados, de momento, pasan a la segunda vuelta Keiko y Sánchez. Por último, le ruego a López Aliaga un poquito de moderación, un poquito de sensatez, un poquito de humildad. No me va a hacer caso, ni siquiera va a mirar este video, ¿no? Pero está destruyendo su imagen, su credibilidad. Si él sigue amenazando con matar a la gente, con sodomizar a la gente y con llamar a una guerra civil solo porque no pasó a la segunda vuelta. Hay gente que pide que se anulen las elecciones, que se convoque a nuevos comicios. Eso no va a ocurrir. No debe ocurrir. No hay razones para que ello ocurra. Por último, me pregunto, ¿Keiko hubiera preferido un balotaje con López Aliaga o con Sánchez? Después de ver a López Aliaga anoche, diciendo que le quería meter cosas por el culo al presidente del jurado de elecciones, creo que a Keiko le hubiera convenido más correr con López Aliaga, ¿no? Da la impresión de que López Aliaga ha implosionado, en mi percepción. Le va a ser más difícil a Keiko competir con Sánchez, ¿no? Si Sánchez le quiere ganar a Keiko, va a tener que moderarse un poco. Va a tener que esconder o alejar a ciertos aliados como Antauro Humala que meten miedo, ¿no? No va a ser fácil para Keiko ganarle a Sánchez, porque está demostrado que cuando le corren a Keiko por la izquierda, le cuesta trabajo ganar, ¿no? Se demostró con Humala, se demostró con Castillo, e incluso con un empresario agringado como Kuczynski, que le corrió por la izquierda y que le ganó con los votos de la izquierda. Y ahora la izquierda de nuevo va a votar masivamente por Sánchez, ¿no? Masivamente. La izquierda democrática y la autoritaria, todas las izquierdas van a votar por Sánchez, ¿no? Pero va a ser una competencia reñida, ajustada. Estoy en contra de que se anulen las elecciones. Estoy en contra de llamar a insurgencia, a rebelión popular, a guerra civil. Estoy en contra de las amenazas, de las vulgaridades, del lenguaje acanallado, matonesco. Hay que pensar primero en el país.
y hay que respetar a los que han votado por otros candidatos. Y en el caso de López Aliaga, que respete a quienes han votado por él, a quienes han confiado en él, hablando de esa manera tan chusca, tan venenosa, tan inmunda. Es un lenguaje repugnante el que está empleando López Aliaga para salirse con la suya. Hablando de esa manera, y acá termino, va a perder a mucha gente que creía en él, a mucha, me parece a mí, ¿no? Si yo hubiera votado por López Aliaga, estaría profundamente avergonzado después de verlo anoche amenazando al presidente del jurado de elecciones, al señor Burneo, con meterle cosas por el culo, por el amor de Dios. Les recuerdo que este domingo, 19 de abril, a las 6 en punto de la tarde, voy a estar en una iglesia muy linda de Coral Gables, frente al Hotel Biltmore, presentando oficialmente mi más reciente novela Los Golpistas sobre Hugo Chávez y Fidel Castro. Los espero. Va a ser un evento muy lindo. La iglesia se llama Congregational United Church of Christ. Está frente al Biltmore Hotel. Silvia y yo vamos a estar ahí a partir de las 6 de la tarde. Voy a hablar un poco de la novela, de mis títulos anteriores, de mi carrera como escritor. Y por supuesto, voy a firmar ejemplares, nos haremos fotos y va a ser una velada memorable, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Espero, por el bien del Perú, país que llevo siempre en mi corazón, que se calmen las aguas, que los ganadores de momento, Keiko y Sánchez, asuman con humildad su victoria y que los perdedores asuman con grandeza su derrota. Seguimos.